Bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya sé que el título lo dice todo, pero déjenme decirles que este vídeo va a estar asterisco explosivo asterisco. Vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente en la vida de dos personas que, por lo que parece, nos tienen a todos en vilo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, señoras y señores, Burak y Neslihan, juntos otra vez. ¿Y lo que no sabías? Secretos explosivos revelados. Ya saben que aquí en el canal nos encanta el chismecito, la info jugosa y, por supuesto, analizar a fondo todos los detalles. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a desmenuzar esta noticia que ha revolucionado el panorama mediático turco. Y antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal, es completamente gratis. Así no se pierden ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni ningún análisis de sus series y famosos favoritos. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ya somos una gran familia, y me encanta tenerlos a todos por aquí. Así que, ¿qué sabemos hasta ahora? Todos recordamos la icónica pareja de Kara-Sevda, o amor eterno para nosotros en español, ¿verdad? Burak Özçivit, el galán de galanes, y Neslihan Atagül, la talentosísima actriz. Su química en la pantalla era innegable, y muchos soñábamos con que esa conexión fuera real también en la vida. Esa mirada, esa complicidad, esas escenas. Ay, amigos, cómo nos hacían suspirar. Pero bueno, ya saben cómo es esto de las novelas. Después de Kara-Sevda, ambos tomaron caminos separados, cada uno con sus proyectos y sus relaciones. Burak se casó con Fariye Evcen, una actriz muy querida y conocida en Turquía, y Neslihan con Kadir Doğulu, otro actor talentoso y reconocido. Pero ahora las aguas se han revuelto. Los rumores de una posible reunión, de proyectos juntos, de encuentros, están por todas partes. Y es que como buenos asteriscos toques asterisco de la farándula, nos hemos dedicado a investigar a fondo, y hemos encontrado detalles muy interesantes. Es como si la nostalgia de Kara-Sevda hubiera resucitado, ¿no creen? Esa serie fue un fenómeno, un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. Y la pareja que formaron Burak y Neslihan, wow. Conquistaron corazones, generaron pasiones, y se ganaron el cariño del público de una manera increíble. Así que, ¿qué es lo que realmente está pasando? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Por lo que hemos podido averiguar, hay varios factores que alimentan estos rumores y esta expectación desmedida. Primero, están los proyectos. Se habla de una posible película, de una serie e incluso de una colaboración en un comercial. Imaginemos eso. Burak y Neslihan juntos de nuevo en la pantalla grande o chica. Y no son rumores infundados. Fuentes cercanas a ambos actores, que prefieren mantenerse en el anonimato, han confirmado conversaciones, reuniones discretas, y el interés genuino de ambas partes por volver a trabajar juntos. Parece que los productores y directores están haciendo cola para convencerlos y ofrecerles guiones que exploten esa química que tanto nos gusta. Dicen que el proyecto podría ser una adaptación de un famoso drama turco, o incluso algo completamente nuevo y original. La emoción es máxima. Segundo, están las señales sutiles. Ya saben, esas fotos que se filtran, esos asterisco likes asterisco en Instagram, esos comentarios en redes sociales. Todo esto sumado crea una tormenta perfecta para la especulación. No crean que no los hemos revisado todos. Hemos analizado cada publicación, cada imagen, cada gesto. Somos como detectives de la farándula. Y la verdad es que hay detalles que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, ambos han compartido fotos en los mismos lugares, con pocas horas de diferencia, sin que esto sea una coincidencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Un restaurante con vistas al Bósforo, una tienda de arte en un barrio bohemio de Estambul. ¿Serán encuentros casuales? ¿O se estarán viendo en secreto, aprovechando la discreción de la noche? La intriga nos mata. También hemos notado que en algunas entrevistas recientes, tanto Burak como Neslihan han evitado tajantemente responder preguntas sobre una posible colaboración. ¿Por qué esa evasiva? ¿Será que no quieren confirmar nada todavía, para mantener la sorpresa? ¿O quizá están esperando el momento oportuno para anunciar la bomba? Ya lo queremos saber.
Y por supuesto, están los mensajes que envían sus fans en redes sociales. Miles de mensajes etiquetándolos, pidiéndoles que trabajen juntos de nuevo, expresando su nostalgia por Karasevda. Parece que el público está deseando verlos juntos otra vez. Y tercero, ¿están los secretos? Sí, porque al parecer, hay cosas que no sabemos. Hay información que no ha salido a la luz, detalles que se mantienen ocultos. Y aquí es donde entra la parte más explosiva de este vídeo. Hemos hablado con fuentes, hemos investigado, hemos rebuscado y hemos descubierto algunas cosas que, créanme, los van a sorprender. Prepárense porque lo que viene es fuerte. Por ejemplo, nos han contado que a pesar de las apariencias, las relaciones sentimentales de ambos actores no son tan sólidas como parecen. Hay tensiones, hay crisis, hay distanciamiento. Y no se alarmen, no estamos diciendo que haya nada confirmado. Pero sí estamos diciendo que las cosas podrían estar más delicadas de lo que pensamos. Y esto, amigos míos, podría explicar, en parte, la posible reunión profesional de Burak y Neslihan. Podría ser una forma de escapar, de distraerse, de volver a sentir esa conexión que en su momento fue tan fuerte. En el caso de Burak, se rumorea que las exigencias de su carrera y la atención mediática constante han afectado la relación con Fariye Evcen. Dicen que hay discusiones, desacuerdos, y que la llama del amor se está apagando. ¿Será verdad? ¿O son solo rumores infundados? Lo cierto es que la presión de la fama y las agendas apretadas pueden pasar factura a cualquier pareja. Y en el caso de Neslihan, también se habla de problemas con Kadir Doğulu. Algunos medios turcos han especulado sobre posibles infidelidades y sobre una supuesta crisis que estaría atravesando la pareja. ¿Será que la distancia y el tiempo han enfriado su relación? ¿O hay algo más que no sabemos? Lo cierto es que si estas informaciones son ciertas, la situación podría ser muy delicada para ambos. Y esto, amigos míos, nos lleva a una pregunta clave: ¿podría la posible colaboración profesional entre Burak y Neslihan ser una especie de refugio, una vía de escape, una oportunidad para revivir viejas emociones? ¿Será que en el set de grabación vuelvan a sentirse como en los viejos tiempos, y la chispa de Karasevda resurja con más fuerza que nunca? La intriga es máxima. Pero ojo, que no todo es color de rosa. También hemos escuchado rumores sobre el supuesto malestar de Fariye Evcen, la esposa de Burak. Al parecer, no estaría muy contenta con la idea de que su marido trabaje nuevamente con Neslihan, debido a la fuerte química que compartieron en el pasado. Y bueno, ¿quién la culparía? Los celos son algo muy humano, y más en un ambiente tan competitivo como el de la farándula. Imaginemos la situación: tu marido, uno de los hombres más deseados de Turquía, va a trabajar con una actriz que en su momento generó una conexión innegable con él. ¿Cómo te sentirías? Seguro que la inseguridad y los celos te rondarían la cabeza. Se dice que Fariye ha intentado disuadir a Burak de aceptar cualquier proyecto con Neslihan, pero que el actor, por el momento, parece decidido a seguir adelante. ¿Será capaz Fariye de hacer cambiar de opinión a su marido? ¿O cederá ante la insistencia de Burak y aceptará la situación? Veremos. La relación entre ellos es un tema recurrente en la prensa turca, y cualquier movimiento, cualquier gesto, es analizado con lupa. Y no nos olvidemos de Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan. ¿Cómo habrá tomado esta noticia? ¿Estará de acuerdo con la colaboración profesional de su esposa con Burak? ¿O sentirá también algo de incomodidad? No tenemos la respuesta, pero lo que sí sabemos es que todo esto genera muchísima expectativa. Kadir es un actor muy talentoso, y es sabido que siempre ha apoyado la carrera de Neslihan. Sin embargo, ¿cómo reaccionará ante la posibilidad de que su esposa trabaje con su antiguo compañero de reparto, y que además existan rumores sobre una posible crisis en su propia relación? El tiempo dirá. Es importante destacar que hasta el momento todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado de manera oficial, y ni Burak, ni Neslihan, ni sus respectivos cónyuges han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, la acumulación de indicios, de señales sutiles, y de testimonios de fuentes cercanas, nos lleva a pensar que hay algo más detrás de todo esto. Así que, para resumir, tenemos una posible película o serie en camino, señales sutiles en redes sociales, y rumores de problemas en sus relaciones sentimentales. Y para añadir más leña al fuego,
Tenemos las declaraciones de fuentes cercanas que confirman conversaciones y un posible reencuentro profesional. Demasiada tela que cortar. El culebrón turco está que arde. ¿Qué significa todo esto? ¿Volverán a estar juntos Burak y Neslihan, al menos en la pantalla? ¿Será este el inicio de algo más? ¿Resurgirá la magia de Karasevda? La verdad no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el interés es innegable, y que todos estamos esperando ansiosamente más información. La expectativa del público es enorme. Miles de personas han expresado su deseo de volver a ver a Burak y Neslihan juntos, y las redes sociales están que arden con mensajes de apoyo y emoción. Los fans de Karasevda están soñando con la posibilidad de que sus ídolos vuelvan a conquistar la pantalla, y que de alguna manera, revivan la magia de la serie. Y la prensa turca, por supuesto, está al acecho. Los paparazzi están esperando cualquier oportunidad para capturar una imagen, una declaración, un gesto que confirme o desmienta los rumores. Los medios de comunicación están cubriendo la noticia con gran interés, y cualquier novedad es rápidamente difundida. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: la química entre Burak Ozceğin y Neslihan Atagül es innegable. Su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público son evidentes. Y si finalmente deciden volver a trabajar juntos, estamos seguros de que nos regalarán momentos inolvidables. Y hablando de información, quiero pedirles su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que sus parejas actuales estarán de acuerdo? ¿Qué expectativas tienen? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Ya saben, la sección de comentarios es nuestro espacio de encuentro, donde podemos compartir nuestras ideas y, por qué no, reírnos un poco de todo esto. Me interesa saber si creen que la nostalgia por Karasevda influirá en el éxito de un posible nuevo proyecto. ¿Será que el público está dispuesto a perdonar cualquier cosa, con tal de volver a ver a Burak y Neslihan juntos? ¿O se mantendrán firmes en sus opiniones, y no permitirán que los rumores y las especulaciones influyan en su juicio? También me gustaría saber qué opinan sobre la posible reacción de Fariye Evcen y Kadir Doğulu. ¿Creen que los celos son inevitables en una situación como esta? ¿O confían plenamente en sus parejas, y no se preocupan por los rumores? Y por supuesto quiero saber qué tipo de proyecto les gustaría ver. ¿Prefieren una película romántica, una serie de drama, o algo completamente diferente? ¿Les gustaría que la historia fuera similar a Karasevda, o que explorara nuevos territorios? No duden en dejar sus comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de este posible reencuentro. La conversación está abierta. Así que para finalizar, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos desmenuzado el tema a fondo, hemos analizado cada detalle, y hemos revelado algunos secretos que quizás no conocían. Hemos investigado a fondo, hemos analizado cada pista, y hemos compartido con ustedes todo lo que sabemos sobre este fascinante tema. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por ser parte de esta comunidad, y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, esto no sería posible. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante investigando, analizando, y compartiendo con ustedes lo mejor de la farándula turca. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y ahora, como siempre, un llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares, y con todos los que les encante el chisme de la farándula turca. Corran la voz. Que todos se enteren de este culebrón turco que promete mucho. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún detalle de sus series y famosos favoritos. Ya saben, suscribirse es completamente gratis. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más chismes jugosos. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre Burak y Neslihan, y les prometemos que les mantendremos informados. No se pierdan nada. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.